¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo lleva la vida? Advertencia, este video es real y grosero y debido a su contenido debería esconderte al leer. Hoy tocaremos acerca sobre dos puntos: existencia de las reglas morales absolutas y Kant y el respeto de la dignidad. Sean ustedes muy bienvenidos. Muy bien, comencemos con la pregunta algo escalofriante. ¿Existen reglas morales absolutas? No sé, tú decides. Primeramente tendríamos la cuestión que nos dice si es posible siempre cumplir con las reglas morales. La tesis plantea de forma seria. La idea básica de Kant es cuando violemos una regla, lo hagamos por una razón que cualquiera estaría dispuesto a aceptar si estaría en nuestra posición. Y por último tendríamos las conclusiones que nos dicen algo perturbador. Es que no es necesario ver las reglas como absolutas, incluso dentro de un esquema kantiano. Ahora veremos una breve explicación acerca de dos personajes, pero te advierto que será verdaderamente perturbador. Tú decides. Harry Truman y Elizabeth Anscombe, dos historias que se relacionan en un punto de la historia. Empezaremos con Harry Truman. ¿Quién fue? Bueno, fue el presidente de los Estados Unidos que durante la Segunda Guerra Mundial, decidió dar la orden de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, a pesar de que Estados Unidos públicamente estaba en contra, ¿no? Sin embargo, Truman estaba decidido en hacerlo, y lo hizo, sabiendo aún que morirían miles de blancos no militares, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Se dice que cuando Truman dio la orden, durmió plácidamente como un bebé. Ahora hablaremos de Elizabeth Anscombe. ¿Quién fue? Elizabeth Anscombe fue una filósofa importante del siglo XX. Ella estaba en contra de usar armas de este tipo en la guerra. Además, era muy católica. Ella tenía claro que hay ciertas reglas que son absolutas e inviolables, como las de asesinar. Entonces ella estaba en contra de Truman, lo consideraba un completo asesino, ¿no? Y protestó porque la Universidad de Oxford, años después de terminar la guerra, le dio un honor a Truman, pero ella estuvo en contra públicamente, ¿no? Bueno, muchos filósofos no están de acuerdo con Anscombe, ¿no? Porque para ellos hay ciertas reglas que se pueden violar en ciertos casos. Sin embargo, para Anscombe estas reglas son absolutas, ¿no? Como las de matar. Entonces, Anscombe y su esposo Peter Gage, también un filósofo distinguido, fueron durante el siglo XX los principales paladines filosóficos de la doctrina de que las reglas morales son absolutas. El imperativo categórico. Kant fue una de las figuras fundamentales del pensamiento moderno. Consideró o sostuvo que la razón requiere que nunca mintamos. Kant observó que la palabra deber frecuentemente es empleada de modo no moral. Ejemplo: si quieres llegar a ser un mejor jugador de ajedrez, debes estudiar las partidas de Garry Kasparov. Si quieres ingresar a la escuela de Derecho, debes anotarte para el examen de admisión. Kant llamó a esto imperativos hipotéticos, porque dicen que qué hacer siempre y cuando tengamos los deseos correspondientes. Ahora, los deberes hipotéticos son fáciles de entender, simplemente requieren que adoptemos los medios necesarios para alcanzar los fines que perseguimos. Kant sostiene que así los deberes hipotéticos son posibles porque tenemos esos deseos. Los deberes categóricos son posibles porque tenemos esa razón. En su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant expresa el imperativo categórico de la siguiente manera. Dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Este principio resume un procedimiento para decidir si un acto es moralmente permisible. Las reglas morales absolutas y el deber de no mentir.
Entonces, un agente moral es aquel que guía su conducta por leyes universales. Estas son reglas morales que se cumplen bajo cualquier circunstancia. Para Kant, la regla contra la mentira era una de tales reglas, ya que para él mentir bajo cualquier circunstancia es la destrucción de la propia dignidad como ser humano. Y ofreció dos argumentos principales en favor de esta opinión. Primero, la prohibición de mentir se sigue directamente del imperativo categórico. Pero, ¿y si fuéramos a mentir para salvar la vida de alguien? Kant haría que razonáramos del siguiente modo. Si mentimos en esta situación, establecemos la regla de que es permisible mentir. Pero esta regla no podría adoptarse universalmente, sería contraproducente. La gente dejaría de creer en otros y no serviría de nada mentir. Por lo tanto, no debemos mentir. Para Elizabeth Anscombe, Kant solo se plantea una situación de una mentira sin más. Nunca se planteó una mentira en tales o cuales circunstancias. Además se pregunta, ¿qué regla estarías siguiendo si mintieras? Y aquí hay muchas maneras de formular una regla. Por ejemplo, podría ser permisible mentir si al hacerlo salvarás la vida de alguien, y así podríamos querer que esto se convierta en una ley universal y no sería contraproducente. El segundo argumento que ofrece Kant es que no podemos estar seguros de las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez podríamos vernos tentados a romper la regla contra la mentira, creyendo que las consecuencias por decir la verdad serán malas. Entonces, para Kant, lo mejor es decir la verdad y dejar que vengan las consecuencias que vengan. Incluso si son malas, no será nuestra culpa. El problema con este argumento es que depende de una opinión injustificadamente pesimista acerca de lo que podemos saber. A veces podemos estar confiados en las consecuencias de nuestras acciones. Además, Kant parece suponer que seríamos responsables de cualquier consecuencia mala de mentir, pero no si decimos la verdad. Yo voy a continuar los conflictos entre reglas. Aquí nosotros vamos a tener como argumento principal aquellas reglas morales absolutas que tienen que ver con la posibilidad de casos en conflicto. Es así cuando nosotros analizamos este tema, vamos a encontrar algunas interrogantes y es justamente por ello que deseamos hacer algunas preguntas. Como literalmente indica, ¿realmente ocurren tales casos? No hay duda de que las reglas morales serias a veces sí chocan. Y es precisamente esa pregunta lo que nos conlleva a analizar un caso que se presenta, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, unos pescadores holandeses sacaban en sus barcos clandestinamente a refugiados judíos hacia Inglaterra, y los barcos de pesca que llevaban refugiados a veces eran detenidos por patrullas nazis. El capitán nazi llamaba al capitán holandés y le preguntaba a dónde se dirigía, quién iba a bordo, etc. Los pescadores mentían y se les permitía pasar. Es claro que los pescadores tenían solo una alternativa: mentir o permitir que sus pasajeros y ellos mismos fueran aprehendidos y asesinados. No había otra alternativa. No podían, por ejemplo, quedarse callados o huir de los nazis. Ahora, analizando un texto titulado Good and in the Soul, que sería Dios y el alma, que allí Goethe escribió: pero supongamos que las circunstancias son tales que la observancia de una ley divina, digamos la ley en contra de la mentira, exige la violación de alguna otra prohibición. En esta parte lo que nosotros notamos claramente es que si nosotros podemos hacer frente a esta objeción de algún modo, una manera sería negar que tales casos realmente ocurran, ¿no? Como dice Goethe, tomó precisamente esta actitud apelando a la providencia de Dios. Y podemos describir casos ficticios en los que no hay manera de evitar la violación de una de las reglas absolutas. Esto es la afirmación de Goethe. Un nuevo vistazo a la idea básica de Kant. Críticas. En su libro A Short History of Ethics del año 1966, Alasdair MacIntyre decía lo siguiente: para muchos que nunca han escuchado de la filosofía y mucho menos de Kant, la moralidad es aproximadamente lo que era para Kant, es decir, un sistema de reglas que se deben seguir a partir de un sentido del deber, independientemente de los propios deseos. Sin embargo, no podemos descartar la teoría de Kant tan fácilmente. Rescatemos algunas ideas básicas del imperativo categórico.
Recordemos que Immanuel Kant pensaba que el imperativo categórico es vinculante para los agentes racionales, simplemente porque son racionales. En otras palabras, una persona que no aceptara este principio sería culpable no solo de ser inmoral, sino también irracional. La idea básica está relacionada con la opinión de que un juicio moral debe estar respaldado por buenas razones. El giro kantiano consiste en señalar que si aceptamos cualquier consideración como razón para un caso, debemos también aceptarla como razón para otros casos similares. Por ejemplo, podemos creer que no debemos causar incendios forestales porque se destruirían propiedades y moriría gente. Si hay algún otro caso en el que se destruirían propiedades y la gente moriría, en ese caso también debemos aceptar esto como razón para dicha acción. De otro lado, no está bien decir que aceptamos razones unas veces pero no todo el tiempo, o que otras personas deben aceptarlas y nosotros no. Las razones morales, si es que son válidas, son vinculantes para todos y todo el tiempo. Este es un requisito de consistencia, y Kant tuvo razón al pensar que ninguna persona racional debería rechazarlo. Lo anterior descrito constituye el principal aporte de Kant al sistema moral. Error de Kant. Pero Immanuel Kant decidió dar un paso más y dijo que la consistencia exige reglas que no tengan excepciones, y como ya se ha demostrado, no es necesario ver las reglas como absolutas. Todo lo que quiere o requiere la idea básica kantiana es que cuando infringamos una regla, lo hagamos por una razón que cualquiera estaría dispuesto a aceptar si estuviera en nuestra posición. Hola, soy yo de nuevo, solo para informarles que el siguiente tema es Kant y el respeto de las personas. Ahora veremos la cuestión que es algo curioso. ¿Cómo entender la dignidad humana a través del castigo? Seguidamente tendremos la tesis que nos menciona que el castigo de alguna forma dignifica a las personas en razón de que se les considere seres racionales. Y finalmente las perturbadoras conclusiones que nos dice: en la aplicación del castigo predomina el retribucionismo kantiano, porque ven el culpable un agente racional. ¿Tú qué piensas? La idea de la dignidad humana. Kant opina que los seres humanos tienen un valor intrínseco, y esto es la dignidad que los hace valiosos sobre cualquier precio, o sobre otros animales que no tienen ese valor, sino que solo sirven como propósitos para los seres humanos. En sus lecciones de ética de 1779 escribió Kant: con respecto a los animales, no tenemos ningún deber para con ellos de modo inmediato. Los animales son solamente medios para un fin, y ese fin es el hombre. Él define que podemos utilizar a los animales en la forma que nos plazca. No tenemos ningún deber directo para abstenernos de torturarlos. Como muchos otros filósofos, Kant creyó que la moral se puede sintetizar en un principio fundamental, del que se derivan todos nuestros deberes y obligaciones. Llamó a este principio el imperativo categórico. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres de 1785 lo expresó así: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Sin embargo, Kant también dio otra formulación del imperativo categórico. Más adelante en el mismo libro, dijo que el principio moral fundamental podía entenderse como si dijera: obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre con un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Entonces, ¿qué significa exactamente esto y por qué debemos creer que es verdad? Kant dijo que el valor de los seres humanos está por sobre cualquier precio. No lo dijo como mera retórica, sino como juicio objetivo acerca del lugar de los seres humanos en el orden del universo.
Retribución y utilidad en la teoría del castigo. Jeremy Bentham dijo que todo castigo causa daño, todo castigo es malo en sí mismo. Con esto quiso decir que el castigo siempre implica tratar mal a la gente. También se preguntaba, ¿cómo puede ser correcto tratar a la gente de ese modo? La respuesta que siempre se daba es que el castigo está justificado como una manera de devolverle al ofensor su mala acción, es decir, que aquellas personas que han cometido delitos a cambio merecen ser tratados de mala manera. Es, por así decirlo, una cuestión de justicia. Como dice un viejo dicho, ojo por ojo, diente por diente. Este dicho se le conoce como retribucionismo, y desde la perspectiva de Bentham, el retribucionismo era una idea insatisfactoria, ya que nos haría incrementar, más no disminuir la cantidad de sufrimiento en el mundo. En cambio, para Kant, esto estaría bien, puesto que el sufrimiento lo carga el delincuente, que después de todo se lo merece. Por otro lado, el utilitarismo dice que nuestro deber es hacer aquello que incremente la cantidad de felicidad, es decir, que si se debe admitirse en tanto que promete excluir algún mal mayor, pero Kant repudiaba las culpas serpenteantes del utilitarismo. Hay dos maneras en que la práctica de castigar a los delincuentes beneficia a la sociedad. En primer lugar, castigar a los delincuentes ayuda a prevenir el delito o por lo menos a reducir el nivel de actividad delictiva en una sociedad. En segundo lugar, un sistema de castigos bien planeado podría tener un efecto de rehabilitar malhechores. Considerando esto, la teoría utilitarista dice que deberíamos atacar el problema desde fondo. Además, también debemos abandonar el concepto de castigo y reemplazarlo por el concepto de tratamiento o rehabilitación. Las prisiones que alguna vez fueron lugares de confinamiento ahora han sido convertidas, por lo menos en la teoría, en centros de readaptación. Además, el término prisión ha caído en un desuso y la nomenclatura preferida ahora es centro de readaptación social, y a la gente que trabaja ahí se llama personal de readaptación. Los presos no están ahí para ser castigados, sino para ser readaptados. En realidad, las prisiones continúan siendo lugares brutales y a veces no son de mucha utilidad ni tampoco producen buenos resultados. No obstante, los programas supuestamente son para rehabilitar, entonces en este caso se podría decir que la victoria de la ideología utilitarista está completa. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Con mucho cariño, el Grupo 5.